¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a esta hermosa sección mensual, este bonito espacio que hemos abierto y ya llevamos varios meses haciéndolo, en donde ustedes son los invitados del podcast creativo. El capítulo pasado, la neta es que lo disfruté bastante, rompimos récord en los comentarios, tuvimos más de 700 comentarios el capítulo pasado, y para los que no sepan qué está pasando, bueno, les platico un poco el formato. Los comentarios del episodio pasado son las preguntas que voy a estar respondiendo en este capítulo. ¿Qué quiere decir? Que los comentarios de este video van a ser las preguntas que responda el siguiente video. Aproximadamente respondo como unas 35, 40 preguntas. Entonces, pues del capítulo pasado agarramos el 5% de los comentarios. Entonces, hay una muy buena posibilidad de que tú aparezcas en creativo. Así que deja tu pregunta para que estés apareciendo en la próxima sección, y también para que esta sección no muera. Si esta sección no tiene comentarios, se va a acabar muriendo, y la neta es que a mí me gusta bastante. Y nada, saludos a todos los que apoyan esta sección, a todos la mayoría silenciosa que está detrás de este tipo de episodios. Les agradezco bastante. Y nada, empecemos sin más por el momento con este episodio de preguntas y respuestas. Pongan su comentario abajo, no sean mamones, pongan su comentario, denle me gusta también al video si es que son buen pedo, si es que andan de buen humor. Ya me voy a callar y vamos a empezar con estas preguntas, el capítulo de hoy. Si pudieras volver al pasado para cambiar un solo evento de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No sé, probablemente no cambiaría muchas cosas. Digo, seguramente habrá uno que otro evento que sí, puta madre, hubiera hecho tal cosa. Pero no sé si... Es que es difícil dimensionar el impacto que puede llegar a tener una decisión aunque sea superficial, aunque parezca superficial, en el futuro de tu vida. Entonces no me atrevería a cambiar las cosas. Me gusta dónde estoy parado hoy en día. Me gusta la vida que llevo. Me gusta el estatus actual. Entonces no sé si me atrevería a mover algo por miedo a que cambie radicalmente el presente. Si el día de mañana me empieza a llevar la chingada, pues ahí sí te diría, ¿sabes qué? Le movería todo a ver si ya no me está llevando la chingada. Pero afortunadamente hoy estoy bien, me gusta cómo estoy, entonces no le movería. Ahora, si nos vamos con la idea de que no va a haber tantas consecuencias, pues sí hay ciertas cosas que quizá hubiera cambiado. Por ejemplo, uno de los mayores traumas de mi vida se gestó cuando estaba yo en primaria. En mi escuela y como en muchas otras escuelas hacían un concurso de deletreo, y para mí el concurso de deletreo era un concurso importante, era un evento muy importante en el año, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba muy incentivado a ganar ese concurso. ¿Por qué? Porque mi mamá me prometía comprarme 1 kilo de chocolates si yo llegaba a la final de ese concurso. Entonces ese incentivo para mí era muy poderoso, porque tener 1 kilo de chocolates básicamente era tener chocolates todo el año. O sea, tener chocolatitos eran Hershey's, eran bolsas de Costco, me acuerdo, muy buenas, y para mí era un gran incentivo porque sabía que iba a tener mi stash ahí de chocolates todo el año, y si se me antojaba algún dulcito en la noche, agarraba ese chocolate y la verdad es que me duraban meses esas bolsas. Entonces para mí era importante llegar ahí. Entonces ese incentivo hacía que pusiera a estudiarme bastante, porque te daban una lista de palabras que eran las palabras que te acababan preguntando para deletrear, ¿no? No era cualquier palabra, sino que eran como, no sé, 500, 200 palabras, no sé cuánto eran. Estudiabas esas palabras y eventualmente pues sabías cómo se deletreaba, ¿no? Entonces la neta es que era muy bueno, llegué a muchas finales. En los 6 años de finales probablemente llegué como a 5 finales, 4 finales. Y puntualmente en una de esas finales, si no me equivoco, la de sexto de primaria, que acabaría siendo la última de esas, me acuerdo que estaba muy competida esa final. La final calificaban los mejores 3 de cada salón, entonces eventualmente llegaban 9 a la final porque éramos 3 salones, ¿no? Y yo casi siempre pasaba. O sea, yo te digo, de esas eliminatorias de los 6 años probablemente pasé a 5, y siempre llegaba a ese top 10. Y en ese top 10 la neta es que figuraba bastante bien. Ponle que de ese top 10, porque ya que estabas calificado a la final tenías que ser top 3 para que te dieran tu trofeo. Y la neta es que yo creo que tenía como unos 4 trofeos. O sea, estás hablando que 5 de 6 años llegué a la final del top 10, y de esos 5 años, 4 quedé en top 3, lo cual la neta es que era un gran incentivo, ¿no? Entonces me acuerdo de esta última edición que yo quería terminar la edición ganando, ¿no? Creo que gané una, si no me equivoco, tengo ahí una placa de primer lugar, y las demás pues eran segundos y terceros lugares. Y en esta edición pues yo quería terminar primaria ganando, ¿no? Y me acuerdo que había un empate, había un triple empate, éramos otras 2 personas y yo deletreando, y fue un concurso épico, al punto en el que nos terminamos las palabras, y solamente quedaba una sola ronda. Y se iban a terminar las palabras, y habíamos estado bajo el acuerdo de que una vez que se terminara esa ronda se iba a declarar un empate y los 3 íbamos a ganar nuestra plaquita de oro, nuestra medalla de oro, ¿no?
Entonces yo me acuerdo que fui el último. Ya pasaron los otros dos, deletrearon su palabra bien y me tocaba a mí. Y me acuerdo perfectamente que te paras tú enfrente, te dicen la palabra, tú tienes que decir primero la palabra, la deletreas y luego terminas diciendo otra vez la palabra para que se dé a entender que terminaste. Y mi palabra era limpieza. Y empiezo a deletrear, digo, me paro, limpieza. L-I-M-P-I-E-Z. Limpieza. Y me acuerdo que me quedé callado. Porque sí la había deletreado bien, pero había empalmado las letras. Y yo sabía que no me iban a perdonar. Yo dije, maldita Z, ¿por qué no te llamas Zete para que puedas decir Z-A? Y sea la distinción clara. Pero dije Z. Y me acuerdo que hubo un silencio bastante incómodo. Y me acuerdo perfectamente ver la cara de la juez, que era una de las maestras, como sintiendo un poco de lástima por mí. Dije, puta madre, me van a eliminar. Y dicho y hecho, perdí en la última ronda con esa maldita última palabra, limpieza, y quedé segundo lugar en sexto de primaria. Entonces, si pudiera viajar en el tiempo, probablemente iría a ese concurso y deletrearía la palabra limpieza haciendo una distinción clara entre la Z y la A y hubiera tenido mi plaquita de primer lugar en lugar de tener la placa de segundo lugar de ese concurso. Me acuerdo que me dolió bastante, obviamente quería ganar, pero pues al final de cuentas el premio para mí de los chocolates era igual, independientemente si quedaba en primero, segundo, tercero. No recuerdo creo que tenía que quedar en top 3 para que me den los chocolates, porque sí se me hace raro que... No, creo que sí tenía que llegar a la final. Con que llegara a la final y clasificara en mi salón me daban mi chocolate, pero pues como quiera generalmente llegaba a las últimas instancias y ahí me eliminaron. Ahí se acabó la leyenda de Roberto Martínez, deletreador. Y para mí la palabra limpieza me generó un trauma y luego lo puedes analizar desde un punto de vista psicológico, si lo quieres llamar de esa manera, y quizá por eso me vea desasiado. A lo mejor es mi manera de rebelarme ante esa maldita palabra limpieza que me quitó mi oro en el concurso de letreo en sexto de primaria en mi escuela. Entonces probablemente viajaría en el tiempo y haría eso, cambiaría o deletrearía más claramente la palabra limpieza. Pero yo estoy hasta la fecha convencido que sí dije Z-A, pero lo junté. Y a veces me pasa, incluso en el podcast, de repente como que atropello las palabras y me cuesta pronunciar, y ahí el error me salió bastante caro. Roberto, ¿qué pasó en New York en el episodio de Cosas entre tú y Jacobo? ¿Nunca terminaron por contar lo que pasó? ¿Qué pasó en Nueva York en el episodio de Cosas? Para los que no sepan, grabamos un capítulo de Cosas en Nueva York hace algún tiempo y hubo un incidente que no he contado porque uno no me corresponde contarlo, o sea, realmente no es un incidente que me pasó a mí directamente, yo estuve involucrado, pero yo no soy la persona adecuada para contar y por respeto a las personas involucradas simplemente no se contó. Honestamente, yo no quería ni siquiera que se hablara de ese incidente porque sabía que se iba a generar una presión de la gente que esté contando y Jacobo lo mencionó en Cosas y sí le dije que, güey, no, la neta yo no quería hablar de ese pedo, pero lo mencionó, publicamos ese capítulo y ahora hasta la fecha es parte del lore de Cosas, ¿no? Ese famoso incidente en Nueva York. Probablemente algún día saldrá a la luz, algún día contaremos ese incidente, pero no sé, simplemente no me corresponde a mí contar eso y sí, esa es la razón por la cual no lo conté. Si hubiera sido algo mío, me hubiera pasado a mí, yo lo contaría con toda confianza, o sea, no tendría ningún pedo. Pero como no es una historia mía, no me siento con confianza de contarlo. Entonces espero que lo entiendan. Si pudieras cenar con un personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿A dónde lo invitarías a cenar? No sé, probablemente me gustaría cenar quizá con algún físico, con Isaac Newton, por ejemplo, estaría interesante. Con Einstein también me gustaría cenar. Probablemente platicaría y no le entendería nada, pero simplemente su tipo de inteligencia a mí se me hace muy admirable. Me encantaría cenar con ellos en su prime. No sé, con Freud inclusive creo que sería una buena cena. O sea, creo que cuando menos mi versión idealizada de estas personas estaría chingón. No sé qué tan sociales sean, no sé qué tan bien o mal salga la conversación, pero estaría interesante. ¿Y a dónde iríamos a cenar? Yo creo que escogería comida japonesa. La verdad es que a mí me encanta la comida japonesa, se me hace comida muy chingona, muy rica, muy fresca, en donde hay muchas cosas pasando, entonces una experiencia bastante divertida. Y precisamente lo que más me gusta de la comida japonesa es este formato del omakase, que el omakase, como me han explicado a mí, quiere decir, traduciéndolo, lo que el chef quiera. Algo así me dijeron la última vez que hice una experiencia de omakase. Entonces tú llegas a ese restaurante, hay un menú ya hecho, escogido por el chef y simplemente te traen el plato presentado de una manera bien creativa y te explican el platillo. Y se me hace bien chingón porque son platillos muy creativos en donde hay una selección de parte del chef y te meten en una especie de montaña rusa o experiencia gastronómica. Y eso está bien chingón porque se presta para tener un muy buen cotorreo. La comida japonesa como es muy de agarrarla con las manos y es muy, muy de ingredientes muy simples pero de muy alta calidad, como por ejemplo el atún,
se presta para una buena plática. Entonces yo creo que un buen omakase en un buen restaurante japonés, una buena cervecita japonesa, un sake ahí al centro, ¿no? Para echarte tu saquecito y un buen cotorreo. Yo creo que para mí sería lo ideal. También, ¿por qué no echarte un porrito antes? Disfrutar toda la experiencia, platicar, escuchar lo que te está contando el chef, si se puede con un maridaje que venga también un sommelier a sugerirnos vinos y platicarnos por qué están haciendo este tipo de combinaciones. Es algo que yo la neta disfruto un chingo. Es de los pocos lujos que me doy en mi vida, así marcado, el tener este tipo de experiencias gastronómicas, porque para mí sí es una manera bien chingona de conocer las culturas. Por ejemplo, ahora que fui a Croacia, la primera parada que hicimos fue en la ciudad de Zagreb y había un restaurante que tenía estrella Michelin. Y yo dije, es que para mí este tipo de experiencia vale bien cabrón la pena porque es una experiencia gastronómica en donde te presentan los platillos de la región en la mejor calidad posible. O sea, ya si no te gusta eso, pues no te va a gustar la gastronomía. Y sí, honestamente, si no fuera por ese restaurante, la neta es que no hubiera probado la gastronomía croata porque no se me antojaba. No soy una persona que le gustan mucho, por ejemplo, el pescado, que se da mucho en la gastronomía de este tipo de regiones, entonces lo tengo que probar de esa manera para realmente sentirme motivado y la verdad es que me gustó bastante. Y lo chido es que como los chefs o las personas que diseñan el menú son artistas, hay una intención detrás de cada platillo, entonces te cuentan la historia de por qué escogieron ese platillo y se vuelve algo bien chingón. O sea, yo me acuerdo que en este último restaurante, por ejemplo, nos dieron un plato que fue mi plato favorito de toda esta experiencia, que era un huevo, así un huevo como los huevos de Pascua, el cascarón, y adentro había un huevo pero como molido y hecho como una especie de, no sé, como pudín. Y se me hizo un plato bien rico, bien interesante y que también tenía un valor emocional muy fuerte para los croatas porque yo le pregunté a la mesera que nos estaba atendiendo y me dijo, este es el platillo típico que te daba tu abuelita. Entonces como el arroz con leche, por ejemplo, cuando menos para mí, el arroz con leche me recuerda mucho a mi infancia y a mi abuela paterna. Para ellos eso es como el arroz con leche. Ese tipo de contacto cultural y ese tipo de experiencia de la gastronomía tan profunda no lo encuentras fácilmente. Entonces por eso yo valoro mucho este tipo de experiencia y aparte porque este tipo de restaurantes, a pesar de que son muy caros, se esmeran en que tengas una muy buena experiencia porque dependen de esa calidad para seguir manteniendo ese estatus, ¿no? Entonces me gusta mucho ese tipo de experiencias y genial, o sea, genuinamente me gusta mucho tener cenas así, platicando con personas, se me hace uno de los máximos placeres de la vida, es algo que disfruto bastante. Hola Roberto, ¿nunca te has puesto a pensar cómo habría sido tu vida si te hubieras dedicado al desarrollo de software en lugar de a la creación de contenido? Sí lo pienso constantemente, honestamente, que hubiera sido de mi vida si hubiera perseguido esa carrera. Yo creo que hubiera encontrado la manera, o cuando menos eso espero, de utilizar esa habilidad que es la programación para generar mis propios proyectos. O sea, realmente mi idea cuando yo estaba en preparatoria o en carrera nunca fue hacer videos per se. O sea, mi meta siempre era vivir de mis propios proyectos. Esos proyectos podían ser libros, podían ser, no sé, música, podían ser películas, series, podcast, lo que sea, pero yo quería tener o quería construir una plataforma en la que yo pudiera generar distintos proyectos y vivir de ellos. Entonces probablemente si no me dedicara puntualmente a hacer videos, encontraría la manera de crear una plataforma mediante la programación y lanzar cosas que quizá tengan que ver con software. No sé, hubiera estado interesante porque sí hubo un tiempo que dije, bueno, pues a lo mejor sería un programador en alguna empresa y estaría chido, a lo mejor haría mi propio emprendimiento de software, pero no sé si hubiera hecho eso. Yo creo que Yo creo que para mí siempre la tecnología era como un medio para algo más, entonces seguramente me hubiera enamorado de algún proyecto o alguna idea que no necesariamente sea la tecnología y mi carrera simplemente hubiera sido el medio para poder alcanzar a hacer eso, ¿no? Entonces, no sé cómo hubiera sido, hubiera estado interesante. La neta es que programar me gusta mucho. Los días en los que me dedico full a programar hasta la fecha son de mis días favoritos y hay algo chingón de estar programando con un cafecito, lluvia, música de fondo. Se me hace algo la neta bien chingón. Roberto, eres alguien que le gusta saber lo esencial de cualquier tema. Mi pregunta es, ¿crees que en algún momento te enfoques en el entorno de levantar pesas y conseguir un físico estético? Sí, es algo que me interesa mucho, honestamente, y ya lo estoy empezando a hacer, no se nota así, ¿no? No, bueno, la neta es que todavía no lo empiezo a hacer bien, pero sí, quiero cambiar un poco mi rutina de ejercicio. Yo siempre he sido una persona que hace mucho ejercicio cardiovascular, me encanta corro bastante, camino muchísimo y me gusta mucho jugar fútbol, tenis, deportes que
pues que son a base de cardio, ¿no? Y nunca he sido de levantamiento de pesas o de ejercicios de fuerza, resistencia, ¿no? Y la neta es que no me encantan, o sea, nunca me encantaron, pero hoy en día sí hay en mí un interés de empezar a generar masa muscular, ¿no? Entonces lo he estado haciendo gradualmente. Lo he estado haciendo a mi manera, encontrando como una metodología que me guste y que pueda ser sostenible a largo plazo, y creo que estoy cerca de hacerlo. Pero sí, la verdad es que sí me gustaría y sí es una de mis metas en el futuro cercano, tener un físico más estético, como dices tú, y más que nada generar más masa muscular, porque sé que entre más viejo me haga, más difícil para mí me va a ser generar masa muscular. Probablemente hubiera sido mejor que hubiera empezado hace 10 años a hacerlo, pero ahorita todavía tengo 31, estoy a buen momento de empezar a generar músculo, porque cuando sea más adulto, cuando sea más viejo, pues vas a necesitar ese músculo para que tu cuerpo no sea tan frágil, ¿no? Entonces, más que nada lo hago como un blindaje. También, obviamente, pues es como una manera de explorar el potencial de tu cuerpo, y no sé, generar un cierto tipo de pasión, de resistencia que no tengo. La verdad es que sí es algo que me motiva, y también la verdad es que he estado consumiendo mucho contenido que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces sí es algo en lo que tengo el ojo, y espero que en el siguiente año puedan ver a un Roberto en mejor estado físico, en mejor forma física, cuando menos en masa muscular, ¿no? Porque hoy en día la verdad es que sí me enorgullezco de que hago mucho más ejercicio hoy que hace 3 años, y tengo una vida mucho más activa, pero la neta es que no hago levantamiento de pesas, y es algo que sí creo que me falta. Roberto, si tuvieras la oportunidad de elegir algo completamente distinto a lo que hoy te dedicas, ¿qué sería? No sé qué sería completamente distinto, porque mi respuesta pues obviamente quizás sería perseguir esos intereses que a lo mejor no, o que no me dedico profesionalmente, pero siempre me apasionan. Pero no sé, me hubiera gustado, así los intereses que hoy en día tengo, que no soy ni cerca de ser profesional, es el póker, por ejemplo. Me hubiera gustado mucho explorar, y creo que lo puedo hacer, el póker ya de manera más seria, el ajedrez, pero es que la verdad es que el ajedrez es bien intimidante, porque necesita muchísimo estudio y mucha preparación. Pero si hubiera empezado de joven y de joven me hubiera entrado el interés, me gustaría también ver hasta dónde pude haber llegado. Hoy en día la neta es que soy una nalga, de hecho tengo rato sin jugar, y es un juego bien chingón, pero muy, muy, muy duro, ¿no? Creo que sí me hacen falta definitivamente unas clases y alguien que me mentoree para subir mi nivel. No sé, quizá algún tipo de arte, o sea, me hubiera encantado, por ejemplo, ser diseñador. Me gusta mucho el tema del diseño. No soy muy bueno, tampoco es algo en lo que creo que tengo mucho talento, pero si me hubiera empezado a enfocar desde pequeño, pues quizá mediante trabajo pudiera llegar a tener un cierto tipo de carrera. Pero yo creo que por ahí, la verdad es que por ahí son algunas de las carreras que quizá hubiera perseguido, obviamente dejando a un lado pues el podcast, los libros o la programación, que son cosas que sí forman parte de mi portafolio profesional actual. ¿Crees que el universo sea infinito debido a un creador que lo haya formado así para mantenernos indagando sobre la realidad de las cosas? Es una pregunta interesante, ¿no? Y esta pregunta sobre el infinito es una pregunta que no sé, si llegas a diseñar, por ejemplo, un mundo en cuestión de programación, quizá la manera de replicar ese infinito sea mediante una función matemática, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú estás editando una imagen, una letra, un carácter en un software de Adobe que no sea Photoshop, el Illustrator, por ejemplo. Illustrator se basa en vectores, entonces técnicamente tú le puedes hacer un zoom infinito a ese vector, porque siempre hay una función matemática que va a estar produciendo la imagen, aunque le des un zoom infinito, ¿no? Entonces creo que esa es la manera en la que programacionalmente se pudiera simular el infinito. Haces una especie de función que cada vez que llegues a un punto, la función te arroja un resultado, y siempre hay un resultado que está pendiente, entonces siempre vas a poder avanzar. Y eso es lo que se me hace bien interesante, porque cuando te vas al mundo de la mecánica cuántica pareciera ser de esa manera, ¿no? O sea, ya llegas a un punto en donde la probabilidad juega un rol bien importante en cuestión de partículas subatómicas. Y para mí, desde el punto de vista de programador, esa sería como la manera en la que resolverías que le des un zoom infinito a decir, bueno, está bien, en este punto ya no va a ser una partícula, sino que va a ser una onda, va a ser una función. Y por eso se me hace interesante. Entonces yo creo que en ese sentido el universo pudiera llegar a ser algo similar a un programa,
Y creo que esa sería la manera, desde el punto de vista del programador, de cómo lo resolverías. No sé si existe el diseño inteligente. No creo que existe el diseño inteligente del universo. Es decir, no creo que seamos parte de una simulación, sinceramente. No lo descarto completamente, pero no creo. Simplemente creo que el universo es tan complicado, tan complejo, y no tiene ninguna responsabilidad de hacernos sentido que nos hace creer eso, ¿no? Me acabo de aventar el libro de Neil deGrasse Tyson de Astrophysics for People in a Hurry. Y eso es lo que te acaba dando a entender, ¿no? Que el universo no tiene ninguna responsabilidad de hacerte sentido. Entonces, pues intentamos replicarlo mediante la programación y intentamos, o cuando menos concluimos este tipo de acercamientos, pero no creo que el diseño inteligente de un creador sea parte del universo. Simplemente creo que es demasiado extenso, demasiado grande, y en un mundo o en un universo en donde el tiempo es tanto tiempo lo que ha pasado, pues bueno, tenía que pasar la realidad en la que vivimos, y eso para nosotros es muy difícil de comprender. No sé si dije algo coherente, esperemos que sí. ¿Cuál fue tu primera gran compra con el dinero de tu primer trabajo? ¿Cuál fue mi primera gran compra? No sé, yo nunca he sido de grandes compras. Yo creo que mi primera gran compra fue invertirle todo a mi primer libro, El México Lindo y Querido Diario. En el primer tiraje del México Lindo y Querido Diario prácticamente me gasté el 80% de los ahorros que tenía en ese momento, y rindieron frutos de una manera muy cabrón, del cual estoy bastante orgulloso. Probablemente también otro gran gasto que tuve fue en el 2020, cuando abandono mi puesto de director creativo, empiezo el podcast Cosas y retomo creativo. Hice una inversión fuerte en equipo, en estudio, y creo que eso fue más que un gasto, fue una inversión. Y generalmente mis gastos fuertes a lo largo de mi vida han sido inversiones. Creo que eso ha sido un gran acierto. Nunca me he comprado un carro lujoso. No descarto que algún día me compre un carro chido, pero no es a lo que he hecho. O sea, incluso este departamento, este estudio, claro que es la compra más importante que he hecho en mi vida y es la inversión más importante que he hecho en mi vida, pero no lo veo como un gasto, sino como una inversión. O sea, este estudio me ha permitido grabar una cantidad gigante de capítulos, y más que ser un gasto o una compra, es una inversión en mi propio proyecto. Y es lo bonito de dedicarme a lo que me dedico, que casi todo lo puedo justificar de esa manera. Inclusive los viajes que hago, pues me dotan de experiencias y me dotan de anécdotas que después en este podcast se acaban reflejando y me nutren culturalmente y hacen que sea un mejor host de este podcast. Entonces, yo creo que que sería por ahí. O sea, honestamente, no, fuera de viajes, no me doy tantos lujos materiales. Honestamente, no lo he hecho. No descarto, a lo mejor algún día sí lo haga, pero ahorita, a mis 31 años, no lo he hecho y estoy feliz, la neta. ¿Qué tan importante es saber vender en la vida? ¿Has tomado algún curso al respecto? Yo creo que es muy importante saber vender en el mundo práctico en el que vivimos. Ya si te vas a la actualidad, en el mercado actual, saber vender es muy importante. De hecho, podríamos argumentar que es la habilidad más importante en los últimos 120 años. Y esto me acuerdo que lo leí hace poco en este libro de Susan Cain que se llama Quiet. Él hablaba puntualmente sobre este libro de Dale Carnegie, si no me equivoco, que se llama How to Win Friends and Influence People, que básicamente se volvió un libro obviamente muy popular porque ese libro creó el estereotipo o el arquetipo del vendedor, ¿no? Y ese estereotipo del vendedor lo adoptaron obviamente todas las personas de las industrias, y las personas que acabaron llegando a la cima de la industria acababan siendo las personas que sabían vender de una manera correcta. Eso, según este libro, trajo muchísimos problemas porque también te topas que hay mucho charlatán, hay mucha gente que tiene muchísima confianza pero no tiene el bagaje, la experiencia o el conocimiento para hacer las declaraciones que ellos hacen a la hora de vender. Y ellos, como su meta última es vender, dicen que hace poquito escuché esta frase que me gustó, que dice que prometer no empobrece, ¿no? De hecho, con el capítulo de Adrián Uribe. Creo que eso refleja muy bien el tema político y el tema del vendedor, ¿no? Y creo que eso ha sido parte del problema de por qué de repente nos topamos con caídas de la bolsa, porque te topas con un chingo de gente que promete un chingo de cosas y que no tiene este pensamiento a largo plazo y que solamente está pensando a corto plazo, y eventualmente acaba tronando la papa y nos lleva a todos la chingada, ¿no? Entonces creo que es importante saber vender en un punto de vista práctico. Definitivamente te abre muchísimas puertas, y creo que cada quien, yo no soy un experto vendedor, honestamente. Yo he encontrado que para mí la mejor manera de poder vender un producto es involucrándome lo más que puedo en el proceso creativo y dándome a mí mismo argumentos de por qué está chido lo que te estoy vendiendo, ¿no? O sea, cuando yo publiqué Creativo, el libro, pues es un libro que yo me metí full, me tomó muchísimo tiempo, el diseño editorial se me hizo increíble, incluso con el arte de perder. Entonces me doté a mí mismo de todas estas herramientas y argumentos
que me permitían genuinamente emocionarme de compartir mi proyecto con las demás personas. Y creo que eso fue para mí la clave de por qué les fue muy bien a los libros, porque me doté a mí mismo de argumentos convincentes para mí de por qué lo que se estaba vendiendo el chile estaba bien chingón y estaba muy orgulloso de. Yo no puedo vender un producto que no me sienta tan cómodo, tan orgulloso, batallo cuando hago cierto tipo de campañas. A veces se nota que no estoy muy bien involucrado, pero generalmente cuando son productos, no generalmente, cuando son productos que son míos, creo que soy un muy buen vendedor porque genuinamente me emociona mucho la idea de poder compartir un proyecto así. Entonces, para mí la mejor manera de vender y la más auténtica tiene que ser involucrándote con productos, con empresas, con emprendimientos que genuinamente te apasionen, ¿no? Porque esa pasión es contagiosa y esa pasión que tú sientes en ese proyecto a la hora de comunicarlo se contagia y eso eventualmente se traduce en que eres un buen vendedor. Esa es la manera en la que yo me acerco a las ventas. Yo no soy ningún experto en vender, yo simplemente soy un güey que publica sus propios proyectos, le gusta mucho lo que publica e intenta transmitir esa emoción con las demás personas. ¿Cuál es el momento que más disfrutas de tu día? Hay varios momentos que disfruto de mi día. Afortunadamente, mi rutina diaria consiste de bastantes momentitos en los que genuinamente siento mucha paz, mucha satisfacción. Desde correr, por ejemplo, hay algo que se llama el runner's high, que es como una especie de high que te da a la hora de estar corriendo, en donde llegas a un punto en donde tu cuerpo ya como que está en un piloto automático y tu mente está como está como muy acelerada y empiezas a pensar un chingo de cosas y tu cuerpo ya está como en piloto automático y tu mente está divagando. Ese tipo de sentimientos yo lo disfruto bastante. Me gusta mucho bañarme, honestamente, a diferencia de lo que mucha gente cree. A mí me encanta bañarme específicamente con agua caliente y con la luz apagada de vez en cuando. Ya no lo hago tan seguido, pero ese tipo de momentos me encanta también mucho. Me gusta también estar programando. Siempre que resuelvo algún problema técnico con programación, siento una especie de placer que la neta me gusta bastante. Me gusta mucho escribir. Cuando publico mis libros o incluso las entradas de mi blog o el newsletter, realmente siento satisfacción en ver eso publicado. Me gusta grabar, me gusta tener pláticas interesantes. Entonces, mi día está lleno de esos momentitos que disfruto bastante. O sea, me siento muy afortunado porque sí me despierto emocionado todos los días de ir a huevo. Hoy voy a hacer algo que me gusta hacer y intento rodearme de ese tipo de actividades y momentos y hay varios que disfruto mucho. Incluso cuando se termina el día y me pido algo de cenar, pongo una película, algún disco, ese tipo de momentos también los disfruto bastante. Y sí, me siento la verdad bastante privilegiado porque a lo largo del día hay muchísimos momentos que valoro. Me gusta mucho también la comida, especialmente cuando como con mi familia. Hay muchos momentos que disfruto en el día. ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte al contenido audiovisual? No sé, o sea, no creo que haya un momento puntual. Quizá lo más cercano fue cuando recién me acababa de graduar. Y ahí sí me topé con la disyuntiva de, ok, empiezo a estudiar para aplicar algunas entrevistas en empresas de software. Me acuerdo que incluso me había comprado el libro, porque en ese entonces la verdad es que muchos de mi carrera se iban a empresas gringas y empezaban a aplicar mediante entrevistas, ¿no? Y me acuerdo que había un libro verde, no me acuerdo, algo de algoritmos, obviamente tenías que estudiar algoritmos, pero un libro verde bien gordo que tú tenías que estudiar para las preguntas técnicas que te hacían los entrevistadores, y yo me lo había comprado ya pensando en de que, bueno, voy a tener que hacer eso en algún punto. Y me acuerdo que justamente cuando me gradué me empiezan a salir oportunidades específicamente de conferencias y dije, ¿sabes qué? Antes de meterme 100% en este mundo del software y de la programación, déjame darme 6 meses a ver qué puedo hacer, ¿no? Y en esos 6 meses empecé a conseguir trabajos en conferencias, empecé a hacer más videos y eventualmente me empecé a dedicar lentamente a la creación de contenido. Como te digo, siempre había tenido la idea de generar esta plataforma y vivir de mis proyectos, pero la realidad es que cuando estaba estudiando esa plataforma, si bien ya tenía seguidores, no existía en el sentido de que no generaba prácticamente ni un peso, ¿no? Entonces para mí el reto fue empezar a generar dinero en esos primeros años y creo que ahí se podría decir que tomé la decisión de, bueno, está bien, me voy a dedicar a la creación de contenido porque veía el potencial que tenía YouTube, las redes sociales. En ese entonces el podcast todavía no estaba tan presente en mí, o creo que llevaba quizá unos 6 capítulos a lo mejor de creativo, pero lo veía más por el lado de voy a publicar mis libros y el podcast es mi medio para promocionarlos, ¿no? Y duré como 3 años haciendo eso. Después me voy a la agencia en el 2020. Creo que ahí también tomo otra decisión de decir a la madre, voy a meterle todo a esto. Todas las ideas que se me ocurrieron ese año las voy a implementar en mi propio proyecto y a ver hacia dónde me lleva. Entonces creo que esos 2 puntos fueron en donde decidí dedicarme a esto, ¿no? Pero la realidad es que nunca hubo esa claridad. O sea, en retrospectiva a veces es fácil decir, en ese momento lo decidí, pero ya si te vas a
a lo que realmente pasó, pues no existe esa claridad, ¿no? Eso es como una falacia, esa es la falacia del historiador justamente. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿sería al pasado o al futuro? Pues a los dos, si tuviera que escoger entre uno u otro, probablemente al pasado. O sea, sí me gustaría quizás revivir ciertos momentos de mi infancia, de mi vida, hablando ya de una historia personal, pero obviamente me genera interés o curiosidad del futuro. ¿Qué vamos a estar haciendo en 100 años? O sea, tú ves, por ejemplo, la vida hace 40 años y la vida como es hoy, y el cambio ha sido brutal, ¿no? Yo no sé cómo vamos a estar en otros 40 años. No sé si los teléfonos van a desaparecer y vamos a hacer todo realmente androides con chips insertados y va a haber ingeniería genética y va a haber artistas del genoma humano y vamos a diseñar a los hijos. O sea, yo no sé qué chingados va a pasar y obviamente eso me genera bastante curiosidad. Creo que va a estar interesante también el choque que nos va a tocar a nosotros ya estando viejos, ¿no? O sea, cuando tengamos 60, 70 años nosotros, ¿qué tanta resistencia vamos a tener hacia las nuevas modas o generaciones o tecnologías? Porque si bien nos tocó un momento de la historia a la gente que tiene más o menos mi edad de un crecimiento tecnológico exponencial, pues qué tal si nos vuelve a tocar lo mismo, ¿cómo vamos a reaccionar? Entonces sí me da muchísima curiosidad, y el pasado también. El pasado me da un poco de miedo, honestamente, y el futuro también, pero claro que me genera curiosidad la vida en los 20, en los 30, incluso hace, no sé, 200, 300 años en la Edad Media, en el Imperio Romano con los egipcios. Definitivamente me genera muchísimo interés y creo que, no sé, me gustaría obviamente visitar todo, me gustaría conocer todo. Creo que al conocer toda la historia y todo nuestro futuro, nos conocemos también a nosotros mismos. ¿Alguna vez has sentido depresión o apatía? ¿Cómo luchaste contra eso? Nunca he sentido depresión diagnosticada, o sea, no me atrevería a decir que algún día he sentido depresión o en algún momento he sentido depresiones, pero sí ha habido momentos en mi vida en donde no he estado bien. O sea, puntualmente, por ejemplo, en 2019 no fue un año muy bueno para mí, tanto personal y profesionalmente. Yo creo que fue un año bastante malo. Y sí fue un año en donde sí me costaba trabajo muchas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que he sentido ese tipo de sentimientos negativos y apatía, pero afortunadamente salí de ahí mediante trabajo, ejercicio, pláticas interesantes con buenos amigos, consejos y con el tiempo. Creo que el tiempo para mí sí fue una gran medicina, y no sé, no recomiendo tampoco esa manera de acercarte a ese tipo de problemas. Busquen ayuda profesional, vayan con gente que realmente sepa y no conmigo. Si tuvieras la oportunidad de ser parte de una expedición espacial a Marte, pero tendrías que dejar todo atrás, ¿lo harías? No lo haría, la neta es que no lo haría. Estoy muy cómodo con mi vida aquí en la Tierra. Otra vez tuviera que depender de mis circunstancias actuales. Si me estuviera llevando la chingada aquí en la Tierra, pues sí me iría a Marte a ver si la vida me reparte un mejor set de cartas, pero honestamente hoy estoy muy feliz porque dejaría atrás este planeta, a esta gente, que hoy en día la verdad es que me siento muy cómodo en. Hay una parte obviamente de mí que le inspira la aventura, pero no creo que valga la pena, ¿no? Yo no soy mucho de esos early adopters, a mí me vale madre ser el primero en hacer algo. Yo prefiero hacer algo ya cuando lo hayan hecho más personas y vea que ya está un poco más seguro, esperarme un poquito antes de apresurarme una decisión. Eso siempre ha sido como mi personalidad y creo que me acercaría con cautela justamente a esa oportunidad, y si me proponen por primera vez hacer eso, yo honestamente diría, ¿sabes qué? No vamos a dejar que más gente lo haga, y ya que vea que está seguro y ya está como incluso, pues sí, generado en masa, pues ya ahora sí me acercaría yo a hacerlo, ¿no? Pero porque es el primero, no me genera tanta emoción o curiosidad eso. Roberto, ¿qué significa Cosas para ti ahora que ha evolucionado y cómo ves su futuro? Cosas para mí significa un momento bien chingón de mi vida en donde, como les comentaba, dejo la agencia creativa, retomo a hacer contenido, le meto una inversión fuerte en equipo a los podcasts y generamos este proyecto que me obligó a mí mismo a tener disciplina y consistencia. O sea, en ese momento en donde nace Cosas, creativo era muy intermitente. Había subido, el 2019 prácticamente me había retirado. Yo creo que subí 2 capítulos en todo el año, pero incluso en el 2018 era muy intermitente. Subía a lo mejor 10, 20 capítulos al año. Con Cosas me comprometí a subir 50 episodios, entonces durante 50 episodios no fallamos, y luego le metí la ecuación creativo. Y desde ese 2020 que nació Cosas hasta la fecha no he fallado ninguna sola semana en creativo, ¿no? Me acuerdo que esa época empezamos con el creativo 60 y tantos y pues ahora ya vamos en el 470 y tantos. Entonces para mí es un momento bien chingón de mi vida en donde creo que me tomé más en serio esta carrera. Hubo muchísimo crecimiento, mucha experimentación, crecimiento tanto profesional como personal. Como les digo, venía saliendo de este 2019 que no fue mi mejor año, y el 2020 fue esa luz al final del túnel y creo que me ha llevado a un terreno mejor, y fue gracias
en gran parte al podcast. Cosas también, esa primera temporada a mí me gusta muchísimo. O sea, esa primera temporada creo que crecimos tanto Jacobo como yo a la hora de comunicar. Yo crecí mucho en la parte técnica, en la parte de sistematización. Le metimos cierto storytelling al podcast que la verdad estoy muy orgulloso de. Hicimos incluso ciertos sketches y se me hace un proyecto muy muy chingón que siempre va a tener una parte muy especial en mi corazón, especialmente esa primera temporada. ¿Por qué no invitas a más emprendedores como lo hiciste con Ricardo Salinas? Sí invito a emprendedores, a lo mejor no tantos, pero sí he invitado a emprendedores. Ha estado aquí Poncho de los Ríos, por ejemplo, el buen Ricardo Salinas, como tú lo comentas. Pero sí, quizá a lo mejor me falta invitar más. Sí es algo que me gustaría explorar, honestamente. Creo, y eso se los comenté pues yo creo que se los comenté en diciembre o a principios de año. He hecho un esfuerzo con este podcast de mantenerlo interesante para mí, por eso ha sido todo este tipo de experimentación, pero también ha sido un cambio genuino en el tipo de invitados que estamos teniendo aquí en este podcast. Sí estoy invitando a personas con las que genuinamente me encantaría platicar y tenemos una conversación bien interesante, y sí creo que ha reavivado en mí estos últimos meses mi interés en creativo. O sea, hoy en día estoy muy orgulloso de los últimos capítulos, del estatus actual del podcast, de cómo ha estado evolucionando, de las últimas pláticas que hemos tenido, de lo que he aprendido, incluso de este tipo de formatos, del tren, de lo que estoy haciendo con inteligencia artificial. O sea, realmente sí creo que hoy en día creativo me genera muchísimo interés y ya me motiva a seguirlo, ¿no? Porque si le soy 100% sincero, llega un punto en donde lo haces tanto que te empiezas a ciclar y tienes que salir de ese caparazón o salirte de esa piel y generar cosas nuevas que mantengan ese proyecto interesante. Y para mí, estos primeros 6 meses de este año fue eso, y creo que lo hemos hecho muy bien. Si bien quizá no tengamos los números más cabrones de la historia, tenemos a nuestra mayoría silenciosa, nuestra sociedad secreta, y mientras siga teniendo a esa gente que siga consumiendo ese proyecto y me permita seguir viendo eso, yo voy a seguir persiguiendo lo que a mí se me hace interesante. Y sí, definitivamente el emprendimiento, los empresarios, los negocios, algo que a mí me interesa, y claro que en un futuro va a haber más de esos capítulos. Cuando te enfrentaste a tus primeros haters, ¿cómo lograste manejar las críticas sin perder tu esencia? El hate en redes sociales es algo bien interesante porque creo que nadie te prepara mucho para poder recibirlo, y aparte te toma mucho por sorpresa, porque creo que en la carrera del creador de contenido uno cuando está empezando gravita mucho a leer los comentarios, porque obviamente quieres mejorar, quieres hacer mejor trabajo, entonces te enfocas mucho en lo que dice la gente para de cierta manera cambiar lo que quieres decir y lo que no. Y lo que te acabas dando cuenta conforme pasan los años y agarras más experiencia es que los comentarios no tienen una personalidad constante. O sea, siempre va a haber un grupo de gente que piensa distinto, porque obviamente te comenta gente que piensa distinto. Entonces el hecho de referirte a los comentarios como si fuera una sola postura es algo erróneo, ¿no? Entonces a la hora de darte cuenta de que nunca vas a poder satisfacer a los comentarios, a la verga, pues entonces ¿para qué chingados los intento o intento cambiar mi contenido conforme lo que me dicen estas personas? ¿Por qué no mejor me enfoco en mí mismo, en lo que yo pienso que es un buen contenido, y soy muy crítico con lo que yo hago e intento mejorar mediante la marcha? Y ese es el acercamiento que yo tomé al hate. Decir, a la verga, pues está bien que caiga hate, qué bueno que mi contenido genera un cierto tipo de reacción, pero no le voy a hacer caso ni a lo bueno ni a lo malo, porque sé que es contradictorio. O sea, si yo le hago caso a lo que la gente me propone, los siguientes comentarios que surgen a raíz del contenido, de hacerle caso a estos vatos, va a ser, ya no hagas eso, ¿no? Entonces nunca le vas a dar la razón. Entonces prefieres, o cuando menos yo prefiero, simplemente no voltearlo a ver, enfocarme en mí mismo, en lo que puedo hacer, en lo que a mí me gusta, en cuestionarme que, güey, ¿te está gustando lo que estás haciendo? ¿Esto es un buen trabajo? Y si la respuesta para mí es sí, yo estoy feliz. Obviamente prefiero que a la gente le guste, prefiero que la gente lo consuma, pero si no, al chile con que a mí me haya gustado y me enorgullezca, para mí hoy en día es suficiente. Entonces esa fue la manera en la que lidié con el hate, y ha sido una relación interesante que he tenido con los comentarios, al punto en el que fue lo que hizo que surgiera este formato, que creo que es un formato bien chingón porque sí filtra a la gente que realmente quizá entiende la esencia del proyecto, entiende un poco mi esencia de experimentar, de estar intentando salirme del molde para no estar ciclándome. Y no sé, entonces la relación que tengo ahorita con los comentarios, específicamente con este formato, se me hace muy muy chingona, si te soy sincero. Roberto, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de la humanidad en los próximos 10, 50 o 100 años con la inteligencia artificial?
No sé, lo comentamos hace ratito sobre el tema de viajar al futuro. No sé qué nos vaya, que nos depare, ¿no? Ha habido tantos cambios tan rápidos en estos años que creo que esta sería infantil de mi parte querer pronosticar cómo sería la vida en 20 años, ¿no? Creo que pecaría mucho de lo que hicieron, por ejemplo, los supersónicos en los 70s o Vuelve al futuro, ¿no? De este tipo de películas que hoy en día se consideran retrofuturismo, que quiere decir que es la manera en la que el pasado creía que iba a ser el futuro. Creo que si intento yo pronosticar cómo van a ser las cosas en 20 años, voy a pecar de lo mismo, ¿no? De que se va a voltear a ver y van a aparecer los supersónicos, ¿no? Porque estamos condicionados con las referencias actuales y quizá hay ciertas singularidades que van a acabar pasando que van a cambiar completamente la industria, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en su momento en los 70 los carros voladores eran como lo que tenía que pasar en el futuro y hoy en día siguen sin pasar porque no tienen razón de ser y porque no la industria no se fue por allá, ¿no? Entonces creo que pecaríamos de lo mismo. A lo mejor lo que hoy en día visualizamos como el futuro se va a ver igual de ridículo o tierno de cómo se ven los supersónicos para la gente del año 2024. ¿Cómo crees que sería una buena manera de inculcarle un espíritu creativo a un niño de 9 años? Yo creo que fomentando su curiosidad, o sea, genuinamente platicando con él y respondiendo sus preguntas. O sea, yo creo que la creatividad es una conversación que uno tiene consigo mismo y esa conversación empieza en la infancia, ¿no? Y esa conversación tiene que ver con cosas que te interesan, cosas que te gustan y cosas que no, y cuestionamientos que te acabas haciendo, ¿no? Llega un punto en el que creces, te educan, te dicen que está bien y que está mal, y como que esa voz interna se apaga porque ya no puedes preguntar esa cosa por miedo a que te digan que estás pendejo, por miedo a que te digan cualquier tipo de categoría que tú le quieras poner, ¿no? Entonces el niño tiene como esa pureza de que todavía no está contaminado por ese tipo de categorías, entonces tiene esa capacidad de ser genuino, decir la verdad y preguntarse cosas que tengan que ver directamente con su intuición. Entonces creo que la mejor manera es simplemente empujarlo a que haga ese tipo de preguntas. Cada vez que te haga una pregunta que genuinamente venga de esa curiosidad infantil, abrazarlo y explicarle las cosas y generarle una emoción en el cuestionar, ¿no? Creo que si desde chico te dicen que no preguntes algo, acaban matando completamente cualquier tipo de espíritu creativo. Entonces, para mí la mejor manera de hacerlo es, al contrario, alimentar y aplaudir las preguntas que te haga tu hijo, que te haga tu niño, y darle esa confianza en su intuición porque de adulto lo va a acabar valorando mucho. Roberto, ¿qué piensas de poner una IA con la voz de Jacobo para leer las preguntas del podcast? No sé, se me haría un poco extraño. No creo, mejor invito al buen Jacobo y platico directamente con él. Creo que estaría extraño que Jacobo fuera el que leyera las preguntas. Quizá debería cambiar esta voz si es que no les gusta. Puedo cambiar otra voz. Pero pues no creo que la de Jacobo sea la correcta. Aparte le tendría que pedir permiso, que es otro tema en el futuro que vamos a tener que lidiar con. O sea, cómo podemos hacerle para que no nos roben nuestra identidad, nuestra voz, nuestra imagen. Va a ser un problema interesante. Entonces no me gustaría empezarlo. Me gustaría dejárselo a que lo hagan otro tipo de empresas, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que necesitas tomarte un descanso largo de crear contenido? Y si es así, ¿cómo lidias con esa sensación? Sí, 100%, especialmente cuando me siento ciclado, que es ahí en donde se empieza a ahogar un poquito mi interés o mi emoción. Y la manera en la que lidio con la situación, afortunadamente, es que no he explotado. O sea, las veces que me ha pasado, cuando menos en los últimos 4 años, lo he sabido manejar. Y la manera en la que lo manejo es estar consciente de lo que me está pasando, reducir las cosas que no son vitales dentro de mi operación y clavarme solamente en lo que me da un mayor rendimiento, que para mí es muy fácil verlo, pues porque Creativo, por ejemplo, es mi proyecto principal. Entonces, Creativo sé que no lo puedes descuidar por nada en el mundo. Entonces, le voy bajando a otros proyectos para no quemarme, ¿no? Y también cuando me pasa, pues intento experimentar, intento cuestionarme por qué me siento así y le intento dar la vuelta al formato, me intento salir de lo que estoy acostumbrado a hacer e invento nuevas cosas, ¿no? También, obviamente, estos formatos recurrentes que estoy haciendo, como el tren o como estos monólogos, me ayudan mucho a poder manejar o balancear mucho mi carga de trabajo, porque son capítulos que en primer lugar disfruto mucho hacer y que no dependen de estar coordinando agendas con invitados, y eso obviamente me baja mucho la carga de trabajo. Entonces lo que hago es que de cierta manera es como si estuviera cocinando, no sé, un s'more, un malvavisco, y cuando veo que está a punto de quemarse lo saco un poco, apago el fuego y luego lo vuelvo a meter un poco a la llama, ¿no? Manejo así las cargas de trabajo, ¿no? Esa sería mi respuesta a esa pregunta. ¿Qué opinas de que tu voz suene diferente cuando grabas solo?
Pues sí, sí me he dado cuenta. Mi voz suena diferente cuando grabo solo porque creo que lo siento más como una conferencia, a diferencia cuando estoy hablando con otra persona, como que no sé, no sé. Fíjate, sí me he dado cuenta, creo que hablo más fuerte, quizá también porque son temas que me emocionan, quizá también por mi escuela de haber hecho videoblogs antes, de opinión, creo que ahí sale quizá esta voz que ahorita estoy haciendo, pero yo la comparo mucho con la voz de conferencia. O sea, mis conferencias son muy similares a este formato, en el sentido de que son un monólogo de como 20 minutos, media hora, y después se vuelve una sección de preguntas y respuestas que se parece mucho a esta sección. Entonces creo que mi mente automáticamente dice, preguntas y respuestas, conferencia, y hablo más fuerte y cambio mi voz. Eso sería lo que creo que está pasando. Roberto, ¿cómo te planteaste promocionar tu canal de creativo cuando empezaste? Pues cuando empecé no había mucha estrategia de promoción. Creo que en el 2020 fue cuando realmente empecé a implementar mis estrategias de promoción que adquirí en mi año de director creativo, y la estrategia principal fue decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta estarme grabando constantemente, no me gusta estar presente en las redes sociales. ¿Cómo le puedo hacer para estar presente sin estar presente? Y ahí es en donde se me ocurrió este formato de tener un contenido macro y sacar contenidos micros diariamente para estar presente sin estar presente, ¿no? Que hoy en día es un estándar en la industria del podcast, y en ese entonces ya había gente que lo hacía, pero no era un estándar. O sea, yo me acuerdo que Joe Rogan lo hacía en YouTube, el de publicar clips, y Gary Vee, por ejemplo, lo hacía con su contenido largo, pero no era un estándar, ¿no? Entonces, para mí ese fue el acercamiento que tomé de decir, bueno, sabes que voy a grabar 2 podcasts a la semana y voy a distribuir los clips en todas mis redes sociales durante toda esa semana para estar presente sin estar. Y esa fue mi estrategia de promoción, que acabó funcionando de manera increíble esos primeros años. Creo que ya la estrategia está un poco obsoleta, o sea, ya el tiempo ha pasado y en internet el algoritmo cambia en chinga, pero eso fue lo que hizo que creciera el proyecto, ¿no? Y seguramente hoy en día hay otras estrategias vigentes que lo están haciendo algunas personas, y pues hay que estar en la punta de lanza, ¿no? ¿Sientes una responsabilidad por el contenido que difundes en tu podcast, dado que has tenido figuras controvertidas como invitados? Sí, es inevitable sentir una responsabilidad a la hora de usar tu plataforma para darle luz a ciertas posturas, a ciertas ideas, pero también creo yo que la intención de este proyecto es documentar lo que a mí se me hace interesante, y realmente para mí siempre este formato ha sido como una especie de formato voyeurista, en donde yo estoy teniendo una conversación con una persona en donde solamente me interesa conocer a esa persona, y hay gente que está espiando esa conversación. Entonces batallo con estas dos fuerzas de decir, pues definitivamente hay una responsabilidad de tener una plataforma, pero también le tengo que ser fiel a esa curiosidad genuina que me da hablar con cierto tipo de personas que a lo mejor piensa distinto a mí, y yo no me puedo hacer responsable de lo que hagan las personas que vienen a mi podcast después de que estuvieron en el podcast. Entonces también de cierta manera tengo que decir, pues yo no puedo tomar responsabilidad tampoco de todo lo que hacen todos los demás, sino que tengo que de tomar responsabilidad de lo que yo digo y de lo que yo comparto, y de esa intención que tengo de generar un programa del que me siento orgulloso. Entonces es una constante guerra interna, si te soy sincero. Roberto, ¿cuáles son tus planes de contenido para los próximos meses? Pues hay planes de contenido bien interesantes, si te soy sincero. Involucran mucho inteligencia artificial. He estado trabajando como loco estos últimos meses, refinando todo lo que se tiene que refinar para su lanzamiento, pero no queda mucho tiempo para que salga. No queda mucho tiempo. Cuando esto sale no ha salido, pero queda poco para que vean en lo que he estado trabajando. Va a ser parte de este bonito podcast creativo, de este nuevo proyecto. Esperemos que lo apoyen. La verdad es que se los digo, o sea, no compartiría algo en creativo de lo que no me sintiera profundamente orgulloso, y especialmente en este momento en el que está el podcast, en el que genuinamente estoy muy orgulloso del proyecto, de las conversaciones que se están teniendo aquí, y genuinamente espero que lo apoyen. Sé que va a haber gente que quizá no le va a gustar, y lo entiendo también perfectamente, porque es algo nuevo, es algo disruptivo, pero que sepan que dentro de mí hay una intención de neta generar cosas de calidad, y para mí lo que viene tiene que ver con, y hace poquito lo estaba pensando justamente caminando, o sea, lo que viene tiene que ver con una personificación de mi proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Estoy investigando temas que genuinamente me generan curiosidad, y estoy generando un producto de esas investigaciones en un formato que yo considero que está muy entretenido. Entonces, espero que les guste, porque la neta ha sido una chinga refinar ese proceso, pero ahí va. O sea, está nada de salir, y creo que se vienen cosas bien chingonas en el futuro cercano. Esperemos que cuando llegue
lleguen, lo apoyen. Si no lo entiendo también no pasa nada y no te tiene que gustar todo lo que hago. Pero que sepan que viene desde una intención de neta compartir cosas que me hagan orgulloso y esto definitivamente me hace muy orgulloso lo que viene. ¿Cómo es tu día a día y cómo distribuyes tus tareas para mantenerte productivo? Ya lo he platicado en otros podcasts, pero bueno, lo voy a volver a compartir. Yo divido mi día en dos, en mañana y en tarde. Mi mañana es muy proactiva, es decir, hago proyectos que yo quiero hacer, que yo quiero trabajar, y mi tarde es mucho más reactiva, es decir, agendo cosas, juntas, reuniones, creativos inclusive que dependan de la interacción con otras personas. Esa es la manera en la que yo divido mis tareas. Ahorita también utilizo mucho las listas, especialmente para mi tiempo en la mañana. Me pongo 5 tareas claves durante el día y esas 5 tareas procuro hacerlas. ¿Por qué 5? Porque si pones más de 5 ya es muy fácil como que hacerte güey y no cumplir la lista. Para mí 5 ha sido el número ideal para que sean las suficientes tareas para que las cumpla y que sea un día muy productivo. Roberto, ¿qué teoría científica crees que tiene mayores probabilidades de ser real? Si te refieres a describir el universo, yo creo que, no sé si llamarlo teoría, pero cuando me veo la proposición de un multiverso se me hace algo que es una puta locura, pero creo que es algo que es cierto, ¿no? Obviamente hablando desde la ternura y la inocencia del sesgo humano, pero otra vez, como me acabo de aventar este libro de Astrophysics for People in a Hurry, de Neil deGrasse Tyson, él cierra el libro hablando sobre este tema de los multiversos, ¿no? Y de qué lugar ocupa nuestro universo en este plano multiversal, si le quieres llamar así. Y se me hizo bien interesante una proposición que hace en ese libro que tiene que ver con la idea de que quizá nuestro universo, digo otra vez, vamos a hablar quizá de cosas muy técnicas, pero en la malla del espacio-tiempo, que es esa malla en donde descansan toda la materia de este universo y todo lo que conocemos de este universo descansa en esta malla de espacio-tiempo. Y de hecho, la proposición, por ejemplo, de la gravedad que describe Einstein, a diferencia de la de Newton, tiene que ver precisamente con cómo la masa de ciertos objetos hunde un poco la malla de espacio-tiempo y genera una atracción gravitatoria de otros cuerpos, ¿no? Entonces, la proposición que hace este libro sobre el tema de los multiversos es que quizás nuestro universo existe en una malla de espacio-tiempo que se conecta con los demás universos, como si fuera un barco en un océano que no ve a otros barcos cerca, ¿no? Quizá nuestro universo existe en una malla entre muchos universos, nada más que simplemente no hay interacción entre los otros, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llegar a ese punto. O sea, empezamos investigando el universo creyendo que nosotros éramos el centro del universo y luego nos dimos cuenta que estábamos en un sistema solar y luego creímos que éramos el centro del sistema solar y nos dimos cuenta que no, y luego creímos que nuestro sistema solar era el centro del universo y nos dimos cuenta que no, y luego que nuestra galaxia y nos dimos cuenta que no, y hoy en día estamos en este paradigma de que bueno, pues vivimos en un universo. Probablemente lo que sigue es darnos cuenta de que bueno, nuestro universo es un granito de arena en un desierto de muchos más universos, solamente que no tiene interacción entre sí mismo. Por eso me gustó mucho esta analogía o esta metáfora de los barcos, ¿no? Hay muchos barcos flotando en una misma malla, pero que no tienen interacción uno con otro. Entonces yo creo que si hablamos de especulación y teorías científicas, me iría por la del multiverso. Y más que nada porque lo traigo fresco y porque lo avalan personas que son más inteligentes que yo. Roberto, ¿qué tan involucrado estás con la inteligencia artificial en tu vida cotidiana? Muchísimo, o sea, es una herramienta que uso todos los días, lo uso para refinar cualquier cosa, desde checar contratos, hasta hacer mi newsletter, hasta editar mi podcast, hasta para muchísimas cosas. Creo que para todo lo que veo en la vida intento encontrar la manera de implementar la inteligencia artificial para quitarme o para sistematizar la talacha, ¿no? Las horas nalga. Creo que para mí eso ha sido como el reto y le encuentro mucha satisfacción cuando me permito a mí mismo sistematizar tareas muy repetitivas. ¿Por qué? Porque creo que eleva la creatividad. Una vez que ya desocupas esos recursos intelectuales para solucionar esas cosas muy rutinarias, esa fuerza de tu cerebro eventualmente se va hacia otra cosa, y por eso me gusta encontrar la sistematización, y hoy en día la inteligencia artificial es mi herramienta de preferencia. Y la programación también. Jordi Wild te ha mencionado en su podcast. ¿Te gustaría tenerlo en Creativo? Sí, claro. Jordi Wild a mí se me hace un gran podcaster, probablemente de los mejores entrevistadores que hay, no solamente en habla hispana. Creo que es un tipo muy interesante, muy entretenido, con muchísima ética de trabajo y que hace grandes podcasts, y definitivamente me encantaría tenerlo en Creativo. Ya habíamos hablado hace algún tiempo en hacer una especie de capítulo remoto,
pero él sí iba de vacaciones y honestamente yo no le di continuidad, pero estoy esperando hacer quizá una gira, creo que él vive en Barcelona, extenderle la invitación, pero a mí me encantaría platicar con él, se me hace un tipo la neta bien interesante y máximo respeto a The Wild Project. ¿Has ido a un torneo de ajedrez presencial? ¿Cómo fue la experiencia comparada con jugar online? No he ido a ningún torneo de ajedrez presencial. Me han invitado algunos aquí en México, pero no he tenido la suerte de ir. Entonces no te podría comentar cuál fue la experiencia, pero a mí sí me gusta mucho más el ajedrez online. O sea, sí, cuando he jugado ajedrez en una mesa con piezas reales, se me hace más difícil, obviamente, como que ya estoy acostumbrado a ver de cierta manera, de cierta perspectiva las piezas de ajedrez. Entonces se me hace muy difícil entender el tablero de la misma manera tan intuitiva, digo, dentro obviamente de mi talento, de mis posibilidades, de entender el tablero que no sea desde esa perspectiva cenital. Entonces se me hace la neta muy complicado, pero me gustaría, la neta. Sí me gustaría. Me gusta mucho el formato de Blitz, honestamente lo disfruto bastante. Ya más largos juegos de Blitz se me hacen muy pesados y no sé si me metería, pero el Blitz me encanta. ¿Podrías hacer un video explicando cómo automatizas tus ediciones de video? Sí, de hecho, ya les he mencionado y prometido bastantes veces, pero me encantaría hacer un curso específicamente sobre el tema del podcast, que es algo que me apasiona mucho, también para poder yo modularizar todo lo que estoy haciendo y que no se me olvide. Y me gustaría habilitar honestamente la función de miembros en mi canal y que sea como una especie de Netflix sobre ese tipo de cursos, sobre ese contenido más técnico, porque sé que es contenido que no a todos les va a interesar. O sea, tienes que ser una persona que le guste mucho la parte técnica y que está haciendo su podcast. Entonces creo que esa sería la manera en la que lo implementaría. Es lo que se me ha ocurrido. ¿Cómo guiarías a una persona que quiere aprender a usar la inteligencia artificial? Pues que empieces con chatbots, que seas lo más curioso posible, que le hables como si fuera una persona, que le hagas dudas genuinas de, oye, güey, no te entendí, oye, me sale este error. Y que seas muy directo a la hora de expresar lo que no entiendes. Creo que este tipo de modelos de lenguaje generativo se han vuelto muy buenos en ser muy empáticos y en explicar de manera detallada las cosas y no se desesperan. Entonces, a diferencia de, no sé, tu papá cuando te enseña a manejar, que si no le entiendes se desespera y te grita porque no quiere que choques, aquí tienes un maestro con paciencia infinita. Entonces, por más pendeja que suena tu duda, escríbesela y genuinamente te lo va a explicar y vas a eventualmente entenderle y vas a también entender el potencial que tiene esta herramienta, que eso es lo más importante. Roberto, ¿has pensado en entrevistar a algún jugador de póker profesional? Sí, claro. He tenido la suerte de conocer a algunos. Conocí al buen Ángel Guillén, por ejemplo, que le mando saludos. Me encantaría echar una cotorreada con ellos, pero sí, o con él, perdón. Pero sí me encantaría platicar de póker con alguien que sepa mucho más que yo, especialmente de teoría de póker, que creo que es un tema bien interesante. Es un tema que la neta me gustaría incluso clavarme más. Entonces, definitivamente sí. ¿Cuál es tu top 3 de películas de Woody Allen? ¿Y qué opinas de la controversia con su matrimonio? ¿Debe afectar su vida personal con su vida artística? Mi top 3 de películas de Woody Allen, hay muchas. Me gusta mucho la de Annie Hall. Se me hace increíble. La de Manhattan me gusta también bastante. ¿Cuál otra? La verdad es que la de Rainy Day in New York también se me hace increíble. Café Society, si no me equivoco, se llama la que sale, creo que es el mismo vato que sale en la de The Social Network. Esa se me hace también muy buena. No sé, hay varias, como que las películas de Woody Allen me gustan porque me hacen entrar como en un estado muy chingón, como que obviamente son películas que tienen un protagonista. La de Midnight in Paris es buenísima, la de Match Point es buenísima, la de Vicky no sé qué Barcelona es buenísima. O sea, tienen muy buenas películas, que lo que me gusta de esas de sus películas es que están escritas de una manera muy... La que tiene con Larry David también es increíble. Se me escapa esa película, pero probablemente sea de mis favoritas también. Hay muchísimas, pero lo que digo es que me meten como un estado mental en donde el guión está muy bien escrito, son películas muy conversacionales, normalmente tienen este elemento de jazz, este protagonista neurótico, y se me hace algo bien chingón lo que hace Woody Allen. Es un estilo muy marcado el que ha desarrollado, y la verdad es que no hay ninguna película que he visto que haya dicho, la neta, que mal pedo que la vi, o sea, que desperdicio de tiempo. No he visto todas sus películas, me hacen falta ver algunas de él, pero sí he visto probablemente el 50% de todo lo que ha sacado, y son películas también muy interesantes porque generalmente lidian con personajes buenos haciendo cosas malas, y eso confunde. O sea, es un protagonista que te lo presentan como el bueno de la película y de repente lo ves haciendo cosas que no son muy buenas y entras como en un área gris en donde estás conflictuado y no sabes a quién defender o no sabes a quién apoyar.
Y disfruto mucho navegar en esas áreas grises porque muestran un poco las contradicciones que tenemos como seres humanos. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo por este episodio monólogo especial de Creativo. Espero que les haya gustado este capítulo. Otra vez, yo lo disfruté bastante. Para mí es un orgullo, un honor platicar con ustedes. Les recuerdo que si quieren que esta sección siga viva, si quieren que esta sección no se muera y hay un capítulo nuevo el siguiente mes, por favor dejen comentarios en la parte de abajo poniendo sus preguntas. Denle me gusta, no me gusta los comentarios que les gustan o que no les gustan para que la inteligencia artificial los considere para el siguiente episodio. Como les digo, el capítulo pasado hubo como 700 comentarios, leímos casi 40, entonces estás hablando de más del 5% de los comentarios van a aparecer en este formato y es algo que yo disfruto mucho. Creo que se genera una cercanía que de otra manera no se generaría o que hace mucho que no lo sentía en este proyecto. Entonces, por favor, comenten, denle me gusta al video, apoyen este formatito y si no les gusta, pues gracias como quiera por verlo, lo agradezco bastante, pero sé que la mayoría de la gente que está ahí es esta gente que es como el núcleo del podcast Creativo. Y como les digo, creo que los últimos meses del podcast han estado bien interesantes. O sea, creo que he disfrutado Creativo como hace mucho que no lo disfrutaba estos últimos meses y es precisamente por este tipo de cosas, por este tipo de formatos que me hacen cambiar, adaptarme, hablar de cosas que a lo mejor no me hubiera yo cuestionado o preguntado. Entonces les agradezco a ustedes directamente por hacer este capítulo y este podcast Creativo mucho más disfrutable para mí. De verdad les agradezco bastante. Y pues nada, nos vemos el siguiente mes. El capítulo pasado hicimos 700 comentarios. A ver si podemos romper el récord en este episodio. Yo creo que sí. Comenten, dejen su pregunta ahí abajo o dejen cualquier cosa y nada, nos vemos en el que sigue, que estén muy bien, fuerte abrazo, sobres. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo 3 días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.